Porque toda buena dádiva y don perfecto proviene de ti. Por lo cual, mi Señor, las calamidades y el mal, ciertamente tú las permites y provienen de ti, pero a consecuencia del pecado. Ahora por lo cual, Señor, rogamos porque en tu misericordia puedas visitar a estas familias, Señor, que a través o a raíz de estas tormentas, huracanes que han habido, Señor, en Centroamérica, en el Caribe, Padre, en la zona sureste de Estados Unidos, se han visto afectadas, Señor. Oramos porque tú seas misericordioso, porque tú, Padre, puedas proveer, porque levantes a los gobiernos, Señor, y a la misma iglesia a poder ayudar a aquellos que están pasando por estas pruebas tan difíciles. Señor, danos un corazón sensible al dolor humano, al sufrimiento que hay a nuestro alrededor. Que no seamos como hombres inertes, Señor, que no son sensibles, que no sienten, que no perciben, que no disciernen lo que está pasando. Ayúdanos, por favor, Padre. Necesitamos el corazón de Cristo, la mente de Cristo, aún para poder ser sensibles a toda necesidad. Y pedimos también, Padre, en tu misericordia, clamamos, Señor, por los que están pasando por el sufrimiento de la pérdida de algún ser querido en los últimos meses, semanas o incluso días o puede ser horas. Señor, porque sabemos también que la muerte es una realidad. Y sabemos, Padre, que esto trae tristeza y dolor a los corazones. Por eso oramos, Señor, porque tú seas su fuerza, su consuelo, y porque pueda ir tu iglesia, les rodees de personas que les hablen de ti. Oh Señor, ten misericordia de todos ellos. También oramos y pedimos por los que están pasando por enfermedades, Padre. Señor, visita sus vidas, ten compasión de ellos también. Señor, oramos, rogamos por los médicos, por los hospitales, Señor, por el grupo de enfermeros, el cuerpo de médicos, paramédicos, todos aquellos, Señor, que están día a día arriesgando su propia integridad física por ayudar a otros. Señor, interven a favor de sus vidas. Ten misericordia también de ellos, Padre. Señor, sabemos que tú estás en control de todas las cosas, pero tú también nos demandas que elevemos oración, rogativas por todos los hombres. Y este es un tiempo para hacerlo, Señor. Padre, oramos porque nos lleves a ser una iglesia de oración. Una iglesia que busca tu rostro. Una iglesia que clama e intercede en medio de la necesidad y la adversidad. Asimismo, Señor, en esta noche nos disponemos a abrir las Escrituras. Tu palabra que es santa, que es pura, que es justa, que es buena, que es perfecta, para convertir al alma. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón. Señor, que podamos ser diligentes para poner por obra lo que aprendamos hoy. Háblanos, Señor. Habla nuestras vidas. Que estos textos hablen a nuestro corazón, porque tu palabra es viva. Te suplico también, Señor, que abras el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Porque nosotros no lo podemos abrir, Señor, tú sí. Y te ruego por mi propia vida también, Señor. Soy pecador. Soy débil y me abandono en ti, Señor, para que me ayudes a exponer tu palabra a tu iglesia, a tu amada, a tu esposa. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tomemos nuestro lugar, hermanos. Gloria al Señor. A Dios sea la gloria. Sean bienvenidos, hermanos, en esta noche. Comunidad Cristiana Sendas Antiguas les da la bienvenida y damos la bienvenida también, por supuesto, a nuestros hermanos que nos están acompañando desde sus casas, también en esta transmisión. Y vamos a continuar con nuestra serie de Filipenses
Y vamos a finalizar ahora sí, si Dios lo permite, el capítulo 2. Llevamos ya 2 sesiones con este capítulo, pero creo que ha sido de bendición. Hemos profundizado, aprendido lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a dar lectura, verso 19 al verso 30, a la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, 19 al 30, y dice así: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado. Pues a ninguno otro tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré a vosotros pronto. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amor y contentamiento, amor y humildad. Amor y humildad es como hemos titulado esta última sección del capítulo 2. El amor y la humildad es algo, hermanos, que como iglesia no suelen lamentablemente ir de la mano. Pero la realidad es que en las Escrituras sí. ¿Por qué no en ocasiones nos damos cuenta que el amor y la humildad no van de la mano? La razón es muy sencilla. Por el orgullo, por el buscar lo nuestro, como lo vamos a ver el día de hoy. El amor y la humildad son características que tienen que manifestarse en cada uno de nosotros. De hecho, el amor, amados hermanos, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, si ustedes conocen lo que dice Gálatas 5 a partir del verso 22, nos habla en singular cuando nos presenta los frutos del Espíritu Santo. Y decimos frutos porque se divide en varios, pero el apóstol Pablo lo encierra en uno solo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso lo resume Pablo como el fruto. Eso nos lleva a nosotros a considerar que Dios está esperando que cada uno de nosotros manifestemos el fruto de su Espíritu. Y cuando entonces entendemos que el fruto del Espíritu de Dios se manifiesta en esas ramificaciones, entonces nos damos cuenta que estamos en muchos casos fallando, que aún no estamos cumpliendo con el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es sumamente interesante porque el amor, amados hermanos, en las Escrituras se nos presenta como el vínculo perfecto. Ahora, ¿qué es el vínculo? Lo que nos une, lo que nos mantiene ligados unos a los otros. Somos un cuerpo. Y recuerden que como cuerpo somos miembros los unos de los otros en particular. Nosotros dependemos de los unos de los otros. No hay uno solo aquí que pueda decir, yo no te necesito, hermano, o yo no te necesito, hermana. Ciertamente Dios es el que no nos necesita, pero nosotros lo necesitamos a Él. Pero entre nosotros nos necesitamos unos a otros. Qué importante es, por ejemplo, las palabras de aliento, las palabras de ánimo, las palabras de amor y las manifestaciones que esto conllevan cuando las necesitamos.
Porque en el cuerpo de Cristo en ocasiones tenemos aflicciones, pruebas, en ocasiones estamos, ¿verdad? Por supuesto en la cima y en ocasiones hay valles que atravesar. Y nosotros tenemos que reconocer que en cada uno de esos casos necesitamos, por supuesto, del Señor, pero necesitamos también de la ayuda de la iglesia en su oración y el ánimo que necesitamos. Es entonces, hermanos, cuando Pablo, escribiendo esta carta, recordando que es una de las cartas de la prisión, él estaba en Roma, preso, pero está escribiendo esta carta con gozo. Hay gozo en el corazón del apóstol Pablo escribiendo esto, aunque lo que está diciendo no siempre va acorde con lo que tú y yo solemos presumir como la alegría o la felicidad. ¿Qué es lo que a nosotros nos da alegría, felicidad y contentamiento? Como lo hemos venido diciendo a lo largo de las enseñanzas de Filipenses, en ocasiones reflexionamos y decimos, bueno, si yo lograra alcanzar esta meta, si yo pudiera estudiar tal carrera y después pudiera hacer una maestría o lograr aquel empleo, aquel gran trabajo o iniciar un proyecto de negocio, entonces habrá felicidad porque me sentiré realizado. Pero ¿qué pasa si no sucede? ¿O qué sucede cuando vemos que eso no llega? O que dista mucho en poderse alcanzar. Es entonces cuando nosotros tenemos que hallar nuestra fuente de amor, de gozo y de humildad en Cristo. Para que entonces Él pueda satisfacer, y no es que Él pueda dándole nosotros el permiso, sino más bien nosotros reconociendo la necesidad que tenemos de Él, cuando Él entonces por su gracia y por su misericordia extiende esos medios que nos dan a nosotros el consuelo que necesitamos. ¿Cómo presenta el apóstol Pablo a nuestro Dios? Dice, aquel que da consuelo, el Dios de toda consolación. El consuelo de Pablo, aún estando en prisión, era que la iglesia continuaba, que el propósito del evangelio y la predicación, incluso el tiempo invertido en las misiones que él realizó a lo largo de los años de su vida, se estaban cumpliendo con un propósito. La gloria de Dios, pero la expansión del reino de los cielos. En eso él encontraba su gozo, su contentamiento y su alegría. Pero lamentablemente, en las palabras que Pablo expresa en esta última parte del capítulo 2, nos damos cuenta que no todos tenían el mismo sentir. Ahora, eso es impresionante. Porque tú y yo podríamos pensar, pero los colaboradores de Pablo, aquellos a quienes él les ha predicado, ¿cómo es posible que no tengan el mismo sentir? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Escritura. La iglesia en Filipos había enviado ayuda. ¿Qué tipo de ayuda envió? Ayuda económica al apóstol Pablo. Le enviaron continuamente para las necesidades que él tenía, en la razón de dar y recibir. Y el apóstol Pablo iba a enviar de regreso a Epafrodito. Epafrodito fue el hombre, el instrumento enviado desde Filipos para llevarle el donativo al apóstol Pablo, y Pablo lo regresa con una carta, la carta a los filipenses. Pero no solamente les regresa con una carta, sino con instrucciones hermosas, con el gozo que el apóstol experimentaba en Cristo, aún en sus prisiones. Pero nos estamos dando cuenta que no solamente eso, sino que también abre su corazón el apóstol Pablo. Es una de las cartas donde nosotros podemos conocer a mayor profundidad el carácter de este siervo de Dios. Y que nos revela a Dios a través de su palabra, que era un ser humano que batallaba y lidiaba con las mismas emociones que tú y yo tenemos. Y voy a citar a Santiago. Santiago, en el capítulo 5, nos habla de aquel hombre, profeta en el Antiguo Testamento, llamado Elías, que él oró y dejó de llover 3 años y 6 meses, después oró y ya después vino la lluvia. ¿Sí recuerdan esa historia? Bueno, en el contexto de esas palabras, el siervo Santiago dice lo siguiente, que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras.
Entonces, hombres de Dios, que Dios deja como registro en las Escrituras, para que tú y yo aprendamos a depender de Dios. Si tú analizas, estudias, escudriñas la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que no hay un solo ejemplo de un padre piadoso que dejó una descendencia piadosa. Ni uno. Podrías pensar, pero ¿cómo no? ¿Ni uno? No, ni uno. ¿Ni David? No, ni David le salió Salomón. Y así sucesivamente. Oye, pero ¿y Adán y Eva? Pues le mataron al bueno. Ya luego Dios le sustituyó con Set, ¿verdad? Pero Caín fue el que, ¿cómo? Abel, sí, fue el que se quedó ahí. ¿Y qué pasó? Caín se quedó, Abel muere, le matan al malo, Caín es el que queda, y resulta que el que queda tiene que huir, porque tiene temor que lo maten. Y Dios tuvo que poner señal para que cualquiera que viera a Caín no lo matara. Y tú podrías preguntar, pero ¿cualquiera quién? Si nada más eran ellos. ¿Y de dónde salió la esposa de él? Y así sucesivamente. ¿Se los digo? ¿Sí? Bueno, las escrituras dicen que cuando Noé muere, él engendró hijos e hijas. Además vivió más de 900 años. ¿Cuántos hijos e hijas podrás tener en ese tiempo? Supongamos que la mitad de su vida fuera, tuviera la capacidad para poder engendrar hijos, pues por lo menos 400 años, 450 años estuvo teniendo hijos. Entonces ahí pueden calcular un poco cuánta descendencia puede haber y de dónde pudo salir la esposa de Caín. Y si tu pregunta es, ¿y por qué la Biblia no lo registra? Es porque la Biblia tiene el propósito de centrarse en la genealogía de Cristo, nada más. Ese es el propósito. Bien, hermanos. Dice entonces las Escrituras aquí, en Filipenses capítulo 2, a partir del verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis, porque Pablo les había hablado de él, los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros pronto, luego que yo vea cómo van mis asuntos. En otras palabras, Pablo necesitaba en ese momento a Timoteo con él. Si ustedes recuerdan, Timoteo era el pastor en la iglesia de Éfeso. Sin embargo, en este tiempo estaba con el apóstol Pablo. Pablo lo necesitaba ahí por algunos asuntos. Sin embargo, amados hermanos, nos podemos dar cuenta que él expresa, abre su corazón, el apóstol Pablo, diciéndonos algo sumamente importante. A ningún otro tengo como él. El apóstol Pablo estaba rodeado seguramente de hombres y mujeres que servían al Señor. Pero él abre su corazón y dice, no tengo a otro como él. Ahora, la razón por la cual dice no tengo a otro como él, no se trata meramente, escuchen, de que fueran vanos o fueran mundanos o fueran arrogantes, sino que el propósito estaba en que estuviese con Pablo en todo lo que fuese el ministerio. Dice, a ninguno otro tengo como él que tan sinceramente se preocupe por ustedes. Dentro de la iglesia de Cristo, así como hay diversificación o diversos tipos de dones, también lamentablemente hay diversos tipos de carácter, ¿verdad? Personificación o personalidades que tenemos.
Y ese tipo de personalidad que tenemos nos caracteriza, nos hace evidentes, nos hace diferentes unos a otros. Somos especiales y únicos. Esa es la realidad. No hay uno igual. Cuando Dios hizo a cada uno de nosotros, literal, rompió el molde. No hay otro igual. Lo único que sí cada molde lleva es el pecado. Pero hermanos, Timoteo tenía algo especial que lo diferenciaba del resto de creyentes que militaban con Pablo. Y ojo con lo que voy a decir. Aquí no está mencionando a Lucas, que también colaboraba con él. Y tú podrías decir, pero entonces, ¿Lucas no era amado y no le preocupaba a la iglesia a la luz de las Escrituras? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le preocupaba a Pablo Timoteo? ¿Y por qué a Timoteo le preocupaba la iglesia de Filipos? Filipenses, o la región de Filipos, estaba en lo que era Macedonia. Era la puerta de entrada para aquella región de Europa en aquellos tiempos. Y en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 16, él invita a que Timoteo le acompañe. Resultado al buen testimonio que daban de él y seguramente del primer viaje misionero que Pablo hizo. Es entonces, hermanos, que Timoteo se identificaba con la región. Timoteo se identificaba con los que estaban ahí. A veces tendemos a dogmatizar y decir, no, es que solamente a Timoteo y a Pablo les interesaba y les preocupaba la iglesia. Pero no es lo que está diciendo Pablo. Porque esta es una carta dirigida ¿a quién? A los filipenses. Entonces Pablo tiene un enfoque específico a esa iglesia. Y la carga, la pasión, etcétera, que hubiese por el Evangelio y por la palabra de Dios, no era la misma en otros porque no tenían la carga por ese lugar. Ahora, aquí entonces hay una enseñanza que aplica a nuestras vidas en el día de hoy. A ti te debe preocupar tu iglesia local. Te debe preocupar los miembros de la congregación. El que no vino, el que está enfermo, el que no ha venido, etcétera, que está pasando por una prueba, que está pasando por necesidades, nos debe preocupar. Ahí es donde entra en nosotros el amor y también la honestidad. Qué importante mancuernas en estas dos cosas, porque muchas veces nuestro amor puede ser hipócrita. Por eso el apóstol Pablo escribe en otra de sus cartas, el amor sea sin fingimiento. Yo puedo fingir que amo a alguien. Ay, sí, hermanito, gloria, les amamos. Y cuando hay necesidades, no están ahí. Es un amor falso, hipócrita y no honesto. Esto es lo que el Señor quiere hablarnos en esta última sección de Filipenses 2. Que el amor debe de ser acompañado por honestidad. Nuestro amor, nuestro afecto por la iglesia, por los hermanos, tiene que ser honesto. Así como dice la Escritura en Efesios 5, que nadie ha aborrecido su propia carne y por lo cual nadie va a aborrecer a su esposa por lo mismo. Bueno, si eres cristiano, no harías eso. Entonces, de la misma manera, nosotros en Cristo somos un solo cuerpo y Dios nos planta en una iglesia local con el propósito de identificarnos los unos a los otros en una misma fe, en un mismo Señor y en un mismo bautismo. Es lo que enseña la Escritura. El Señor nos planta en un lugar. En primer lugar, nos planta en el cuerpo de Cristo, nos injerta, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos hace parte de Él. Pero en segundo lugar, esa manifestación de ser parte del cuerpo de Cristo nos da identidad en la expresión de la iglesia local.
Es por eso Pablo está escribiendo a los filipenses. Esta no es una carta general o universal como las que escribe Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Esta es una carta específica dirigida a una iglesia con un propósito específico y que esta iglesia iba a entender lo que estaba expresando Pablo al decirles: no hay otro, no tengo a otro que tan sinceramente se preocupe por ustedes. Porque a Pablo le dolía la iglesia, sufría con ellos, se dolía con ellos. Seguramente llegó Epafrodito y le platicó: fíjate que la hermana Rosa está enferma y el hijo de Gonzalo se enfermó y Pedro, fíjate que resulta que abandonó a la esposa, y todas esas cosas le afligían su corazón. Entonces él dice: necesito enviar a alguien que pueda traer consolación. ¿Y quién? Pues alguien a quien honestamente y realmente le preocupara la iglesia. Pablo no podía ir. Tenía que ir entonces alguien como si Pablo estuviese yendo. Y fíjense, amados hermanos, esto nos habla de algo sumamente importante. Tú y yo podríamos pensar en este momento: bueno, basta con orar. Pues basta con orar. Oye, pues la oración es poderosa. Dios inclina su oído y está atento al clamor de los justos. Pues hay que orar, hay que interceder. Sí, pero Pablo dice: sí, pero no solamente hay que orar, no solamente hay que enviar una carta, se necesita la presencia de las personas. Se necesita sentir y manifestar el amor de manera personal. ¿Qué pasa hoy? Que a veces ya cuesta decir un te amo o te quiero, pero es muy fácil enviarlo por mensaje de texto. Es tan fácil decir o debatir o discutir temas con la pareja o con los hijos por mensajes, como diciendo: esto es insensible, no lo siento, no tengo que estarle viendo la cara. Por eso Pablo dice: pero cuando yo llegue con ustedes, no en este caso, le estaba diciendo a los Gálatas, no crean que voy a proceder de otra manera, porque ustedes están pensando que por las cartas soy fuerte y la presencia es débil, pero no. Él por eso dice: soy tosco en mis palabras, pero no lo soy en el conocimiento. Porque la manifestación del amor en medio de la iglesia tiene que ser honesto. Y por eso dice Pablo: yo no puedo enviarles a cualquiera. Incluso puedo tener aquí a Lucas, supongamos, el apóstol Pablo, al médico amado que ha servido con él. Puede tener a otros hermanos ahí, a Silas, o a un Bernabé, o a un Juan Marcos. Pero dice: no les puedo enviar a cualquiera. Porque no cualquiera se va a disponer del todo a entregarse para ayudar a las necesidades de esa iglesia. Por eso dice: yo espero enviarles pronto a Timoteo. Porque es una necesidad, que ustedes sepan que no les he abandonado, que ustedes sepan que no están solos. Y entonces dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Por quién? Por los filipenses. ¿Ya lo dejamos claro? Amén, gloria al Señor, porque si no vamos a pensar que el resto de siervos del primer siglo no amaban a la iglesia, y solamente Pablo y Timoteo. Hay que entender bien el contexto. Bien. Y luego dice el versículo 22, para dar la razón por la cual dice: Timoteo debe estar ahí con ustedes, pero ya conocen los méritos de él. Hay algo que da evidencia. Y no solamente es lo que Pablo dice, sino lo que Timoteo hace. Qué importante es entonces que el amor que se manifiesta con humildad se manifieste con obras. ¿Con qué tipo de obras? Buenas obras. ¿Por qué las buenas obras tienen que manifestarse en medio de nosotros? Yo les pregunto, usemos el sentido común. ¿Por qué tienen que haber buenas obras de los unos para con los otros? ¿Por qué? Si alguien sabe lo que dice Efesios 2:10, nos da la respuesta.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! Gloria al Señor, hermanos. Entonces la razón es porque estoy en Cristo y porque amo al cuerpo de Cristo y porque si Dios me plantó en esta iglesia local o en la que te encuentres y nos estás viendo desde otro lugar, Dios te ha plantado ahí para que te inviertas en ese lugar para la gloria de Dios. Ese es el propósito. Y por eso dice, confío en el Señor, que pueda enviarlo. Espero enviarles luego también, que yo vaya, dice, espero yo también ir, pero no lo puedo enviar, así que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos. Tenía asuntos, cosas que resolver para poder enviar a Timoteo. Y confío en el Señor, agrega apóstol Pablo, que yo también iré pronto a vosotros. Esto trae consuelo. El problema no es que Pablo dijera algo, sino que el problema está cuando se dice algo y no se hace porque no sale del corazón. El apóstol Pablo, si algo lo caracterizaba como siervo de Dios, era su honestidad y su amor genuino por la iglesia. Confío en el Señor que yo también iré pronto a veros a vosotros. Eso trae consuelo, trae fortaleza a la iglesia. Ellos no sabían si iban a volver a ver a Pablo, y de hecho no lo volvieron a ver. Pero Pablo tenía algo en su corazón. Ellos deben ser consolados. Ahora, yo sé que normalmente, y así debe de ser, toda iglesia debe poner sus ojos ¿en quién? En Cristo. Pero ¿saben qué importante es que nos identifiquemos como un cuerpo local? Qué importante es que estemos consolándonos o regocijándonos, cual sea la situación, unos con otros. ¿Saben? Qué fácil podría ser que si un miembro del cuerpo cae, pasar y pisotearlo hasta que ya no se levante. Eso es lo más sencillo. Eso es lo más sencillo. ¿Supiste lo que hizo fulano? ¿Supiste lo que hizo fulana? Ah, sí. ¿Y qué hace la iglesia? Bíblicamente, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué hacen los hipócritas? Le dejan de hablar. Ah, ¿qué tal? Con esos mejor ni me junto. En lugar de, como dice Pablo, considérate a ti mismo, porque también estás en la carne. Y en cualquier momento, tú también puedes ser tentado. Fíjense qué cosas tan impactantes, hermanos, que a veces no nos ponemos a pensar en este tipo de situaciones, pero pasan. Entonces tiene que haber un amor verdadero y no puede estar cualquiera enviándolo, o sea, no puede Pablo estar enviando a cualquiera a esa iglesia porque había necesidad. Confío, dice entonces, que yo también iré pronto a veros, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Saben? Pablo quería que Epafrodito se quedara ahí con él. Yo creo que cualquiera de nosotros en el lugar de Pablo dice, bueno, si yo puedo tener aquí hermanos que me estén ayudando para poder orar, para poder enviar más pastores, para enviar misioneros, bueno, pues gloria al Señor. Porque vean cómo presenta él a Epafrodito, vean cómo lo menciona. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Amados hermanos, ¿te identificas de esa manera con tu iglesia local? ¿Realmente te identificas así? ¿Un colaborador o una colaboradora? ¿Un compañero o una compañera de milicia de esta iglesia? Eso es lo que está diciendo Pablo.
acerca de ese hombre que fue enviado. Ahora, nos damos cuenta entonces por qué la iglesia de Filipos envía a Epafrodito. Porque era un verdadero siervo. Le encomendaron esta misión de llevarle la ofrenda al apóstol Pablo. Y Pablo dice, mira, yo no puedo ir. Por supuesto, estoy preso. Timoteo no puede ir en este momento. Lo necesito por los asuntos que estoy teniendo. Pero es necesario que tú vayas otra vez. Si se dan cuenta, Pablo solamente procuraba que la iglesia no pasara por momentos de abandono. Y eso, hermanos, es un regalo del Señor. Y no lo voy a decir porque sea pastor de esta iglesia o como pastor principal, sino porque los pastores que velan por las iglesias son un regalo del Señor, son una bendición del Señor. Y Pablo dice, no puedo dejarles así, no puedo. No puede Timoteo ir. Epafrodito, regrésate. Y ahora, ¿por qué envía a Epafrodito? Pudo haber enviado en algún momento a otro. ¿Sabes qué? Voy a enviar a Juan para que vaya y les lleve entonces la carta. Pero no, tiene que ir Epafrodito. Epafrodito venía saliendo de una enfermedad a la luz de este texto. Y escucharon los filipenses que Epafrodito estuvo enfermo. Entonces, lo que causaba doble tristeza al apóstol Pablo era eso. Por un lado, Epafrodito enfermo y a punto de morir por causa del evangelio. Me imagino que el traslado para llegar a Roma desde la ciudad de Filipo, pues causó ciertos problemas, ¿verdad? No creo que haya sido algo sencillo. No es así como de, mira, tomas aquí la autopista y ya está nueva de 4 carriles. No, es un poquito diferente. Entonces, hermanos, pasaban por vicisitudes, ladrones en el camino, tantas cosas que tenían que pasar en ese tipo de trayectos por amor al Señor y por amor a los hermanos. Porque imagina por un momento el trayecto desde Filipos hasta Roma, por el amor que la iglesia de Filipos le tenía al siervo del Señor, al apóstol Pablo. Y después tiene que regresar. Y Pablo le dice, tienes que regresar para que no haya tristeza sobre tristeza. ¿Por qué? Porque ¿qué crees, Epafrodito? Pablo hablando con él. Resulta que la iglesia se enteró que estuviste gravemente enfermo. Y entonces la iglesia se duele por eso. Y por cuanto la iglesia se duele por eso, dice Pablo, a mí me causa tristeza. ¡Wow! Eso es amor, hermanos. Y un amor honesto. Porque también podemos verlo desde otra perspectiva. Epafrodito, no te preocupes, mira, quédate aquí. El Señor ya se encargará de ellos. Han podido estar sin mí, han podido estar sin ti, ¿verdad? No te preocupes. No. Es por eso que unos versos antes, como hemos aprendido, él dice, si por causa de la obra debo quedar en la carne, entonces no sé qué escoger. Porque había un amor verdadero en el apóstol Pablo por la iglesia, que lo identificaba con el cuerpo de Cristo. Dice, mas tuve por necesario despojarse de alguna forma de ese compañero fiel para enviarlo de regreso. Porque él es todo lo que acabamos de mencionar y además es vuestro mensajero, es decir, el encargado de llevar la carta y ministrador de mis necesidades. En otras palabras, también estaba ayudando al apóstol Pablo con la obra del ministerio, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Fíjense, hermanos, Epafrodito quería ver nuevamente a la iglesia. Se enferma, se entera la iglesia, se angustia Epafrodito, se angustia el apóstol Pablo y bueno, ya se imaginarán, todo el mundo angustiado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza
sobre tristeza. Doble tristeza en la vida de Pablo. Ya mencionamos parte de esa tristeza, pero el núcleo, el centro de esa tristeza sobre tristeza del apóstol Pablo era, por un lado, tener a Epafrodito enfermo, y por el otro lado era entonces a la iglesia angustiada. Hermanos, eso es preocupación. Eso es un amor honesto. De verdad, hermanos. Ahora, con esto, vámonos a la otra cara de la moneda que también existe. Si algún día no vienes a la iglesia y nadie pregunta por ti, no digas, no hay amor ahí. A nadie le importo. Nadie me ama. Bueno, probablemente si convives con alguien cada domingo se va a dar cuenta que no fuiste. Pero si eres de que llegas y no convives y te vas sin saludar, pues normalmente no te vas a dar cuenta si vino o no. Así pasa. Pero no debemos sentirnos por eso. No debemos sentirnos. Pero ahí es donde entra y comienza la madurez de cada iglesia local. Es decir, no dejarlo ahí, sino el que nosotros nos involucremos seriamente y honestamente en amor con el cuerpo de Cristo local. Ya vine a la prédica, ya acabó, tengo mi comida, ahí se ven. Eso no es amor por la iglesia, eso es amor por ti. Ahora, está bien amarte a ti mismo, porque si te amas a ti mismo vas a poder amar a tu prójimo, amén. Ok, pero el problema es cuando el amor a ti mismo está por encima del amor a Dios. Y eso es fuerte, porque Dios en el primer mandamiento dice que el segundo, la semana antepasada lo vimos, es similar, es igual. Si me amas a mí sobre todas las cosas, amarás entonces a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, pero yo no soy de los que saludan, soy de pocas palabras. No me gusta que me saluden, no me gusta hablar con nadie, soy un Grinch. Bueno, está bien, puede ser así, pero también en humildad puedes comenzar a pedirle al Señor que te cambie. Y puedes comenzar a poner de tu parte, esforzándote así de, bueno, hoy voy a saludar a 1 o 2. Y vas bien, la semana que viene quizá ya saludaste a 4 o a 5. Y después ya puedes pedirle al Señor, Señor, ahora con sonrisa. Sí, porque se ve falso, ¿no? Entonces, hermanos, esas son las cosas que Dios trata con nosotros. ¿Y saben dónde las trata? En la iglesia. Y si nadie te saludó y nadie te peló, no es para que tú te vayas como un mártir, es para que aprendas y crezcas de todo eso. ¿Por qué? Porque tu contentamiento y tu gozo no depende de estar en una prisión o de estar en un viaje misionero, sino de Cristo. En verdad estuvo enfermo entonces Epafrodito, a punto de morir. No sabemos qué tipo de enfermedad tuvo, pero en aquellos días no había hospitales como los de hoy. Seguramente era algo grave, o quizá en el día de hoy era algo tan sencillo, pero en aquellos tiempos, al no haber la tecnología y los avances médicos que tenemos hoy, pues se complicaba la situación. Pero gracias al Señor que es nuestro sanador. Gloria al Señor que cuando los médicos no saben qué hacer, el Señor sí, porque Él es el que diseñó el cuerpo. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, pensemos en un programa de computación como los que creó Bill Gates de Microsoft. Pues cualquier técnico fuera de él, pues puede aludir a lo que hizo, cómo lo hizo, pero no fueron quienes lo hicieron. Lo mismo sucede con los médicos. Pueden estudiar muchos años, pueden tener muchas especialidades, tener el mejor equipo, estar en el mejor lugar y llegar a un momento o a un punto donde digan, es que no sabemos bien qué es lo que tiene. ¡Wow! Porque estudian al ser creado, pero no son el creador.
Y Dios sí sabe, por eso hay que descansar en Él. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Qué trajo sanidad a Epafrodito? La misericordia de Dios. Hermanos, eso es. Seguramente oraban fervientemente por él y con él, pero fue la misericordia de Dios. Ahora, ¿en medio de qué se derramó la misericordia de Dios para la sanidad de Epafrodito? En medio de un amor honesto, en medio de una relación verdadera, en medio de una pasión por la iglesia y una pasión por Dios genuina. Y Dios tuvo compasión, tuvo misericordia, Él le levanta y dice, y no solamente de Él, sino también de mí. Fíjense qué interesante, el apóstol Pablo no dice, yo merezco a estos servidores que están conmigo. No. Él se humilla y dice, yo soy igual que cualquier otro y Dios ha tenido misericordia de todos. Muestras de humildad, un corazón abierto, honesto, donde no nos están presentando a aquel hombre versado en las escrituras, en la ley, sino un hombre humilde y quebrantado por las pruebas de la vida. Los jóvenes crecen, son fuertes, pero también se fatigan. Pero los que esperan en Jehová hallarán nuevas fuerzas, hermanos. A veces los jóvenes no aguantan como uno o como los más grandes, ¿verdad? A veces vemos hermanos más grandes de 60, de 70 y que tienen una pila que los de 40 no tenemos. Pero la pila de los de 40 ya la quisieran los de 20, que son muy flojos. Muy flojos. Pero aquí nos damos cuenta que este hombre dependía del Señor. Epafrodito dependía del Señor. Pablo dependía del Señor. La iglesia dependía del Señor. Y lo externa abiertamente nos debemos a Él. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese esa tristeza sobre tristeza. Si alguien enferma y te entristeces, ¿es falta de fe? No. Somos seres humanos, tenemos emociones. Nos duele el dolor ajeno. Nos duele el dolor de nuestros seres queridos. Y nos debe doler el dolor de la iglesia. Debemos ser parte de la iglesia. Este lugar no es un AA, no es un centro de motivación personal. Ven, mira, vamos a darte un lavado de cerebro y vas a salir como nuevo de aquí. No, el Señor transforma el corazón. El Señor transforma porque su palabra lo hace. Pero tenemos que entender, por lo tanto, que nosotros venimos a este lugar a hacernos parte de alguien, de Cristo, hermanos. Y a veces lo olvidamos. A veces no le damos la estima o el valor que eso tiene. Soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de los redimidos, soy uno o una de aquellos por los cuales esa sangre se derramó en la cruz. ¿Cómo valoro eso? ¿Cómo lo aprecio? O voy a llegar al cielo y le voy a decir, ay Señor, pues gracias por salvarme, la verdad ni me importaba, pero gracias porque me permitiste estar aquí. El amor honesto es el amor del creyente. Porque la Escritura dice que en la Nueva Jerusalén los mentirosos y los hipócritas tendrán su lugar en el lago de fuego. Así que, hermanos, tenemos que trabajar con el carácter. Tenemos que trabajar con el amor. Tenemos que trabajar con la compasión. Y tenemos que trabajar con nuestro propio orgullo. Para que podamos amar como Dios ama. Para que podamos expresar el amor por la iglesia como lo está expresando Pablo o Epafrodito o Timoteo. Un amor honesto, un amor de entrega y pasión. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo se gocen y yo esté entonces con menos tristeza. ¿Qué otra cosa le causaba tristeza a Pablo? Porque Epafrodito ya se va a ir, está sano.
La iglesia va a ser consolada con la llegada de Epafrodito. ¿Qué otra cosa le causaba tristeza? Él lo expresa en otra de sus cartas: el dolor por todas las iglesias. Pero el que una de ellas por lo menos por un momento sea consolada, quita tristeza de mi corazón, dice el apóstol Pablo. Profundas enseñanzas del carácter de este siervo de Dios, que nos damos cuenta que no solamente era un erudito bíblico, que no solamente era alguien que podía ser una enciclopedia bíblica, sino que era alguien que vivía lo que decía. Y eso es lo que marca la diferencia en los creyentes. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. ¿A quiénes hay que tener como estima? A los que son como Epafrodito. ¿Y cómo son los que son como Epafrodito? Compañeros de milicia, ministrador de necesidades, hermano y colaborador. Esos hay que tenerlos en mucha estima, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo no podía estar con ellos, pero Dios proveyó a Epafrodito, a la iglesia, para que supliera las necesidades que Pablo no podía llevar. Y no es que Pablo les llevara dinero o les llevara despensas, les llevaba lo mejor de todo, el Evangelio, la palabra de Dios. Y eso es en lo que haya consuelo y gozo el apóstol Pablo, en que el regreso de Epafrodito a la iglesia de Filipo iba a traer consuelo, iba a traer fortaleza a la iglesia, iba a traer ánimo, porque le iba a decir: vi a Pablo y está bien. Y eso trae gozo. Y amados hermanos, nosotros tenemos que gozarnos. Mientras tengamos vida, tiene que haber gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Si estás aquí es porque estás vivo, y si estás vivo es por la gracia y la misericordia de Dios. Esa misericordia que tuvo por Epafrodito, esa misericordia que tiene por ti, que te despertó una vez más, esa misericordia que te trajo a este lugar para adorar al Rey de Reyes. Así que no estamos aquí para satisfacernos a nosotros, sino para satisfacerlo a Él, porque a Él es la gloria. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Señor, qué lecciones tan profundas existen en el tema del amor, en el amor relacional, en el amor de hermanos, en el amor congregacional, en el amor de iglesia. Cuán necesario es que nuestros ojos y corazón sean abiertos a estas verdades. Verdades profundas que están en las Escrituras, que están impresas en estas letras, en esta tinta y papel. Palabras que son espíritu y vida, Señor, y que nos dan a nosotros discernimiento y dirección para tomar sabias decisiones. Señor, yo agradezco, de verdad agradezco, porque nos das un día más para vivir. Te agradezco, Señor, porque estamos aquí para adorarte. Te agradezco por nuestros hermanos y hermanas que están en sus casas escuchando esto, porque entonces aún hay esperanza. Te agradezco por aún aquellos que escucharán este mensaje, Señor, para que tú les lleves al arrepentimiento en Cristo. Y te agradezco, Señor, por esta hermosa iglesia. Te agradezco por mis hermanos, por mis hermanas, por todos aquellos o aquellas que tan sinceramente se preocupan los unos por los otros. Por aquellos que hacen a un lado las faltas, los errores, los pecados, por amor. Porque el amor cubre multitud de faltas. Señor, y trae convicción si alguien ha manifestado aquí o hemos manifestado aquí amor hipócrita y no un amor honesto. Un amor fingido,
Un amor donde mientras todo está bien y no te metas conmigo, entonces te amo. No, Señor. Hierro con hierro se aguza. Y así, de igual manera, el amigo con el rostro de su amigo. Señor, púlenos a través de las pruebas. Benditas sean las pruebas, Señor, porque esto moldean tu carácter en nosotros. Benditas sean las vicisitudes. Y también benditos sean los pleitos y divisiones, porque esto manifiesta a los que sí son aprobados y los que no. Señor mío, visita esta iglesia y visita nuestras vidas, por favor. Y confróntanos, Señor, en nuestros pecados, porque somos pecadores, somos perversos, somos malos. Ayúdanos, Señor, a tener un amor honesto hacia ti en primer lugar. A que no te veamos solamente como una fuente de bendiciones, sino que te veamos como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestro Señor, que nos ha amado tanto. ¿Cuánto reprendiste a la iglesia de Éfeso? Porque dejó su primer amor. Padre, ayúdanos a vivir siempre en nuestro primer amor. A que siempre seas tú nuestros motivos, nuestra razón. Y que entendamos que fuera de ti nada deseo en la tierra. Como lo dijo el salmista. Oh Señor, quebrántanos, ayúdanos, moldéanos, guíanos, instrúyenos, equípanos, Señor. Para que entonces seamos irreprensibles para el día de Cristo, en el día de tu venida. Y podamos ser hallados fieles en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.